Bien, como vimos ya en la primera parte, la estructura básica del texto argumentativo, ahora podemos pasar a la segunda parte, que tiene que ver con los artículos de opinión, y nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene esta estructura del texto argumentativo para poder comprender cómo se conforman las partes también de un buen artículo o una columna de opinión, ¿ya? Así que vamos a ver esta segunda parte y nos va a quedar mucho más claro cuáles son la relevancia que tiene el texto argumentativo. En esta segunda parte vamos a hablar sobre los artículos de opinión, o también conocido como las columnas de opinión. Ya, ¿qué cosa es un artículo de opinión o una columna de opinión? Es un texto que tiene por finalidad despertar el interés de la opinión pública. Ahora, ¿cuál es la opinión pública? Son todas las personas que podemos acceder a la lectura de esta opinión, de esta columna. En este caso serían los lectores, ¿cierto? ¿Y cuáles son los temas del cual habla la columna de opinión? Generalmente son temas relevantes para gran parte de la ciudadanía. Tienen que ser temas que importen a las personas en general. Por lo tanto, una columna de opinión puede tratarse de política, de economía, de salud, de deporte, ¿ya? Dependiendo de otros temas también, pero tiene que afectar a gran parte de la población. Ahora, una característica que tienen los columnistas es que generalmente son personas destacadas en los temas que están tratando. O sea, si van a hablar de política, generalmente o es una persona, un investigador de estudios políticos, puede ser un periodista que sabe mucho de política y que se ha especializado en el tema y puede hablar con propiedad sobre política, en economía también, salud o deporte. Si van a hablar de deporte, por ejemplo, tiene que ser una persona relacionada al deporte o que haya trabajado en esa área. Entonces, las columnas de opinión son puntos de vista de personas que también entienden el tema, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de una columna de opinión? El objetivo no es solo dar un punto de vista, sino también influir en la opinión de los lectores. Y esto es súper relevante porque cuando uno habla de influir a los demás, lo que se está tratando de decir es que se intenta convencer que mi idea es la correcta. Entonces aquí nuevamente está el tema de la argumentación. La argumentación nuevamente está presente, lo que acabamos de ver en la primera parte, porque no puedo convencer a los demás si es que no tengo argumento. Entonces, si es que vemos la estructura de una columna de opinión, nos vamos a encontrar algo muy parecido a lo que vimos anteriormente, que existe una tesis, existe un desarrollo de los argumentos y finalmente existe una conclusión. Para que quede más claro esto, vamos a tomar como ejemplo el mismo artículo de opinión que se les entregó en su guía, que se llama Mañana no hay clase, de Magdalena Vergara, que por cierto ella es una directora de una fundación que se llama Acción Educar, y por eso que está hablando del tema, porque las personas cuando escriben en una columna de opinión en la prensa, por ejemplo, son generalmente expertas en los temas que están tratando, en el caso de ella en el área de educación. En este artículo, que los voy a colocar acá, y si bien no se va a notar mucho el artículo, ¿cierto? Pero lo voy a colocar para que se note cómo se va armando la estructura de un artículo de opinión, y nos vamos a dar cuenta de que está la tesis, están sus argumentos y está la conclusión. Entonces comencemos la primera parte, lo vamos a ir viendo párrafo por párrafo. En la primera parte, acá la autora de esta columna comienza por presentar su tesis, y en la primera parte, del primer párrafo, ella presenta esta idea central, que es la siguiente: que hay un gran desafío que hay que enfrentar debido a la pérdida de clases producto del coronavirus. Eso queda más o menos de manifiesto en ese primer párrafo, para luego presentar los argumentos en el cual va a ir apoyando esa idea de ese desafío que hay que enfrentar.
En el segundo párrafo, por ejemplo, se deja claro que la educación a distancia puede ser un buen mecanismo para esta época de pandemia. ¿Ya? En el tercer párrafo dice que se necesita un mayor desarrollo de las tecnologías en educación. O sea, falta implementar más tecnología para que esto pueda dar resultado. En el cuarto párrafo se deja de manifiesto que los padres deben lograr que sus hijos sigan desarrollando sus tareas en la casa. Por lo tanto, ellos también tienen una responsabilidad. En el quinto párrafo dice que los docentes también deben adaptarse y aprender el uso de tecnología. Eso también es relevante para poder apoyar esa idea que estaba al principio, en el primer párrafo, que decía los grandes desafíos que se deben enfrentar por esta pérdida de clase. Y finalmente, en el último párrafo, en el párrafo 6, está la conclusión, donde ahí se deja claro más o menos un poco el resumen de todo lo que se dijo anteriormente, y dice que en estos momentos necesitamos los esfuerzos de todos y la contribución de todos para que esto pueda resultar de una manera efectiva, ¿ya? Entonces, la importancia de un artículo de opinión, no solamente, como había mencionado, no solamente es dar un punto de vista, sino también convencer a las otras personas que esta idea que yo estoy presentando, que el columnista está presentando, es la correcta. Y la forma de realizarlo es por medio de argumentos. Por eso era tan importante ver la primera parte, para que luego nos demos cuenta que en esta columna de opinión sucede algo similar con esa misma estructura.